Hola, buenas a todos. En este vídeo de hoy ya que hemos sentado un poco las bases de los diferentes elementos que podemos utilizar en análisis técnico, ya habéis visto algunos vídeos en los que hemos hablado de soportes, de resistencias, de patrones de vela, etcétera. Bueno, pues lo que voy a intentar explicaros hoy es un sistema súper sencillo para poder operar en criptomonedas. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar a explicarlo. Este sistema es un sistema muy básico, ¿vale? En el que realmente lo que buscamos es operar detectando zonas de soporte y zonas de resistencia, que como sabéis, ya os lo he explicado, las zonas de soporte son las que el precio ha parado previamente o donde la presión compradora es superior a la vendedora, por eso el precio cambia de dirección. Y las resistencias, pues lo contrario, zonas donde ya la presión compradora se agota y pues el precio rebota en esa zona. Bueno, entonces el fundamento de esta estrategia, que la he llamado, bueno, no tiene ningún nombre, no es un nombre mío ni la encontraréis en ningún libro de esta forma, pero bueno, la he llamado yo rebote. Básicamente consiste en que compremos cuando vemos un patrón de vela, de los que ya os he explicado en otros vídeos, del estilo pin bar o envolvente, etcétera, en una zona de resistencia que hayamos marcado previamente que nos pueda sugerir un cambio de dirección en el precio. Es decir, en esa zona compraremos y luego, pues bueno, veremos dónde podemos cerrar posteriormente la operación. Os lo voy a explicar primero de manera esquemática. Imaginaos que nosotros ya hemos trazado una serie de zonas donde el precio ha parado previamente. Bueno, sería un poco de este estilo. Tenemos el precio como siempre con su movimiento en ondas. Vamos a ir movido por aquí. Que ha tirado para arriba. Aquí vemos que ya hay una zona en la que más o menos ha parado. Vale, esto lo vamos pintando en el gráfico según vamos o tal y como nos lo encontremos. Aquí vemos que el precio va bajando. Vemos que tenemos una zona de soporte. ¿Vale? Entonces nuestra idea es, una vez que ya tengamos determinadas estas zonas de soporte y de resistencia, con varios toques, cuanto más toques tengamos mejor. Bueno, vamos a pintar un poquito más para que lo veamos así. Imaginaos que el precio va por aquí subiendo. Esto es un esquemático. El precio sube hasta esta zona. Esta supuesta zona de resistencia pues ya tendría más validez, ya tendríamos 3 toques en ella. Aquí, bueno, ya tendríamos otro movimiento hacia la baja del precio. Estaríamos estableciendo un canal. ¿Vale? Y por ejemplo, en esta zona, aquí, el precio hace un patrón de vela de los que os he indicado antes, que pueda ser un patrón de vela del tipo envolvente o del tipo que los podemos ver aquí. ¿Vale? Sería un patrón de este estilo. Patrón de pin bar, ¿vale? Como sabéis es una vela que cuando se abre baja el precio mucho durante la vigencia o el transcurso de esa vela. El precio se ve rechazado y vuelve a subir, se queda la vela de esta forma. O bien un patrón de envolvente que sería algo de este estilo. El precio viene bajando y, como hemos dicho, pues bueno, también hay un cambio de la dirección del precio y la vela siguiente envuelve, por eso se llama así este patrón, a la vela anterior. Bueno, pues nos encontraríamos uno de estos dos patrones de vela, ¿vale? En esta zona de soporte, ¿vale? Y entonces aquí lo que haríamos sería comprar, ¿vale? Compraríamos siempre al cierre de esa vela, o sea, es decir, hasta que no veamos que esa vela ha cerrado, porque hay que tener mucho cuidado con esto. No debemos comprar hasta que no se haya cerrado la vela, porque como sabéis puede variar en cualquier momento la forma de la misma, el precio puede moverse y la configuración de la vela que se estaba pintando en ese momento puede ser muy diferente, por tanto eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a hacerlo aquí como si fuera un poco microscopio. Imaginaos que tenemos algo de este estilo. Tenemos una vela de estas tipo pin bar. Algo así. Ay, no. Algo así. ¿Vale? Y esto lo tenemos aquí. Pues ¿qué hacemos? Esperamos a que cierre la vela, se quede esta zona y podríamos comprar a partir de aquí, ¿vale? Por encima de la vela.
sobre esta zona y poner nuestro stop. Es decir, el stop siempre lo podemos poner en la plataforma o, como ya os explicaba en algún otro vídeo, o bien por lo menos dejarlo psicológico, pero tener siempre el precio controlado para que si se mueve sobre esa zona, salir de la operación. Bueno, pues como os decía, el stop loss es simplemente una zona teóricamente protegida a través de la cual, si se supera, digamos que nuestra operación, el escenario que hemos previsto se invalida y por tanto pues deberíamos salir de la operación. Esto se hace para cortar las pérdidas, es decir, nosotros planteamos que en esta zona de soporte, donde ya ha habido varios toques, tiene cierta validez, entonces este patrón significa que debería haber un cambio en el precio, en la dirección del precio. Si el precio, por lo que sea, baja de esta zona, que sería del soporte, digamos, por debajo del soporte o del mínimo de esta vela que hemos indicado, pues cerraríamos la operación con pérdidas, ¿vale? Entonces, bueno, como os digo, haríamos una compra por encima del patrón de la vela y el stop por debajo de esta vela, de esta zona de resistencia, más alejada digamos, de la zona en la que previamente se ha establecido una presión compradora superior a la vendedora. ¿De acuerdo? Entonces luego, una vez que ya estamos dentro de la operación, pues bueno, ya podríamos intentar gestionarla de maneras muy diferentes. Podemos o bien esperar a acercarnos a la zona de soporte y vender ahí completamente nuestra posición y cerrar con beneficios. O bien otra cosa que se puede hacer es podemos cerrar la posición parcialmente, es decir, venderla. Imaginaos que, por ejemplo, el precio hace algo de este estilo. Luego lo vamos a ver en gráficos reales para que lo veáis. El precio hace algo de este estilo. Podemos, por ejemplo, aquí, en esta zona, vender la mitad de nuestra operación, vender la mitad de nuestra posición, la mitad de lo que hayamos comprado, y subir el stop, a lo mejor a alguno de estos swings anteriores. Normalmente el precio, una vez que va haciendo estos movimientos, también puede tener posibilidades de parada, son como mini resistencias, digamos, y podemos ir subiendo el stop que teníamos puesto por debajo de esta zona, subirlo aquí o aquí, según se vaya moviendo el precio. Es muy importante que no pongamos nuestro stop muy cercano al precio, porque es lógico que el precio haga diferentes movimientos algo erráticos y sobre todo cuando estamos en temporalidades bajas. Por tanto, no sería nada raro que hiciera algo así el precio. Bajase por aquí y luego siguiera subiendo hasta nuestra zona teórica de supuesta resistencia. Por eso es muy importante al precio dejarle respirar y más en el mercado de criptomonedas, donde los movimientos son bastante bruscos en muchas ocasiones y con bastante, digamos, un poco impredecibles. Entonces ahí ya es un poco a gusto de cada uno. Yo recomiendo que, por supuesto, no entréis en ninguna operación de este tipo sin haber practicado antes, sin dinero, con dinero ficticio o mirando gráficos anteriores, y sobre todo siempre con una cantidad que, por supuesto, os podáis permitir y siempre de una manera controlada. ¿Vale? Haremos vídeos posteriormente de cómo se puede gestionar el capital y de con cuánto entrar en cada operación, pero bueno, eso prefiero más verlo en otro vídeo. Vale, y esto sería un poco la estrategia. Como veis, es muy sencillita, no hace falta buscar indicadores técnicos muy complicados ni ninguna cosa diferente, ¿vale? Sí que es importante que, lógicamente, este canal o esta zona entre soportes y resistencias la veamos claramente en el gráfico, porque cuando nos encontramos en tendencia, es decir, una tendencia siempre son máximos y mínimos crecientes, no es algo que funcione. Para tendencias ya os explicaré otras estrategias diferentes. Bueno, pues vamos a volver aquí a la presentación y vamos a hacer una especie de pequeño resumen de lo que sería esta estrategia que os acabo de comentar, y luego vamos a ver ejemplos en gráficos reales. Lo primero que tenemos que hacer es trazar zonas de soporte y resistencia en temporalidad superior. Es decir, nos vamos, por ejemplo, si nuestro horizonte de operativa suelen ser velas de 1 hora, pues nos iríamos a una temporalidad de 4 horas, por ejemplo, o diaria, para trazar zonas de soporte y resistencia. Y cuantos más toques tenga estos soportes y resistencias, estas zonas de parada, pues mejor, porque como ya os he comentado, más fiabilidad tienen. Y también tened en cuenta lo que ya os he indicado, que las zonas de soporte pueden hacer de resistencia posteriormente una vez son rebasadas y viceversa. No os lo he comentado, pero bueno, esta estrategia funciona en todos los horizontes temporales. Puedes utilizarlo en velas de 1 minuto, de 5 minutos, de 15, de 1 hora, de 4 horas, de incluso diario, ¿vale? Aunque bueno, ya sería un poco más lento y en criptomonedas no recomiendo, o por lo menos yo no utilizo
operativa en gráficos diarios porque los movimientos son tan fuertes y de tanto porcentaje que no merece mucho la pena. Prefiero más irme a temporalidades inferiores en torno a 1 hora. Bueno, entonces como os digo, el siguiente paso sería, una vez que ya hemos adaptado estas líneas de soporte y resistencia en el gráfico, pues bajaríamos una temporalidad inferior. Por ejemplo, si hemos trabajado las líneas de soporte y resistencia en gráficos de 4 horas, nos podríamos bajar a gráficos de 1 hora. Y ahí, pues bueno, ver si estamos en zona de soporte o resistencia en estas líneas que hemos trazado y ver si ahí se cumple o estará a la expectativa de ver si hay algún tipo de patrón de vela de rechazo de los que os he indicado. Una pin bar, un envolvente, etcétera, en la zona de soporte. ¿Vale? Entonces ahí, pues ya es cuando podríamos, dar pistoletazo de salida o establecer un setup para nuestra operación, que sería pues comprar al cierre de esa vela, es decir, cuando el precio supere la vela que acaba de cerrar, no antes, o bien por encima del cierre de la vela, de la mecha, digamos, de la vela anterior, comprar con stop loss por debajo de la zona de soporte como os he indicado. Y ahí ya, pues bueno, estaríamos dentro de la operación y pues podríamos tomar los beneficios. Lógicamente, si se toca el stop loss antes de llegar a esta toma de beneficios, pues obviamente sería una operación en pérdidas. Pero bueno, en caso de que sea una operación exitosa, pues podríamos tomar beneficios en diferentes zonas. O bien cerrar antes de la zona de resistencia más cercana. Aquí es importante decir eso. Cerramos la operación antes de que lleguemos a la zona de resistencia, un poquito antes, porque de esta forma aseguramos tener beneficio. Y también os digo, ojo al ratio riesgo-beneficio, es decir, si ponemos un stop loss que estemos arriesgando, a lo mejor el stop loss esté a un 3%, pues que digamos la zona de cierre de la operación esté a un 6, a un 7, es decir, que ganemos más en lo que sería el beneficio que lo que perdamos, lo que arriesgamos en la operación. Eso es importante. Otra opción que podemos hacer es hacer un cierre parcial y ajustar el stop a un swing anterior zona de compra, como ya os he indicado antes, es decir, cerramos una parte de la posición y vamos subiendo el stop a diferentes niveles anteriores. Y o bien directamente, aunque no cerremos parcialmente la operación, pues ir ajustando el stop en zonas de protección como os he indicado. Bueno, pues después de esta explicación así esquemática, vamos a verlo un poco en gráficos reales para que podamos ver un poco cómo se podría hacer este tipo de operaciones. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a ver un ejemplo con gráficos reales en un ejemplo que tenemos aquí con MadeSafeCoin Bitcoin, ¿vale? MadeSafeCoin es una criptomoneda que está en el ranking ahora mismo, el 13 de junio de 2017 está en el puesto 27, o sea que bueno, para las 700 que hay tiene relativa importancia. Bueno, pues como os digo, cogemos el gráfico, aquí podemos ver, lo primero que tenemos que hacer es empezar a detectar zonas de soporte y de resistencia. En este caso, aquí podemos ver que sobre esta zona podemos hacer una línea de soporte, ¿vale? Porque el precio ha parado varias veces. ¿De acuerdo? ¿Vale? Aquí vemos que se ha ido frenando, digamos, lo que es el ímpetu vendedor y a partir de esta zona, pues bueno, ha rebotado varias veces el precio, 1, 2, hasta 3 veces. ¿De acuerdo? Y bueno, pues trazaríamos también las zonas de resistencia, que en este caso, bueno, pues serían... Esta sería la zona de resistencia. Esta línea verde no le hagáis caso, que es el precio actual en este momento, así que bueno, no le hagáis caso. Tenemos esta zona de soporte, tendríamos aquí otra posible zona de soporte a futuro, perdón, de resistencia. Aquí tendríamos otra. ¿Vale? Simplemente, bueno, ahora las pinto, pero bueno, las podéis tener con un poco de práctica, las tendréis en la cabeza solo con ver el gráfico, ¿vale? Hasta aquí. Yo siempre no soy muy partidario de pintarrajear mucho gráfico porque al final luego te pierdes de lo importante que es el precio. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos aquí pintadas las dos principales zonas de soporte de resistencia, que son esta de aquí, un poco por encima de 16.500, 16.750 más o menos, y esta zona de resistencia que está en torno a los 19.000, que además es muy importante siempre los números redondos para los soportes y resistencias, siempre digamos que tienen cierta atracción a los precios hacia esos niveles y en esos niveles pues puede frenar. Suele estar relacionado porque muchos de los operadores suelen cerrar o abrir ahí sus operaciones, sobre todo cerrarlas, de ahí que bueno, el precio suele frenar en algunos casos. Bueno, entonces en toda esta zona, vamos a hacer un poco de zoom para que lo veamos un poquito mejor. Tenemos esta zona de parada, vemos que el precio pues continúa avanzando y aquí
como veis, tenemos lo que os he comentado antes, una especie de figura envolvente en la cual el precio baja, llega justo a la zona de soporte y ¡pim!, tira para arriba, ¿vale? Aquí podríamos establecer una orden de compra por encima de esta vela, ¿de acuerdo? Y el stop, pues lo pondríamos por esta zona, más o menos, ¿vale? Y aquí ya, bueno, pues ir viendo cómo va la operación. Podríamos establecer un primer objetivo sobre esta zona. Aquí tenemos, digamos, una zona que se ha establecido también de resistencia en estas últimas horas, que sería esta de por aquí. No quiero tampoco pintar muchas rayas para que no sea muy confuso el gráfico. ¿Vale? Tendríamos esta zona como primera zona de parada en la cual podríamos hacer algún cierre. Bueno, y vamos a ver qué es lo que va haciendo el precio. Bueno, tenemos otro rebote en nuestra zona de soporte, por tanto más validez incluso para la operación. El precio sigue subiendo, va haciendo sus swings normales y aquí, bueno, pues aquí tenemos otra subida. Aquí, por ejemplo, como hemos dicho, hemos establecido una zona de teórico soporte, podríamos cerrar la operación al completo. Tendríamos con un riesgo que aproximadamente, si hubiéramos entrado por aquí, un riesgo de un 4,67, pues aproximadamente un beneficio de un 11,50, 12, 13, por aquí aproximadamente. O bien, podríamos, si no queremos cerrar la operación al completo, pues cerrar, por ejemplo, la mitad de la operación, confiando en que siga hacia arriba el precio y subir el stop a esta zona, por ejemplo. Subir el stop a esta zona de aquí, ¿vale? Que teóricamente ya está protegida, ha rebotado alguna vez. Y bueno, pues aquí en este caso la operación seguiría subiendo, llegaría casualmente hasta esta zona de soporte que ya teníamos establecida previamente. Que aquí lo vamos a ver reduciendo el zoom. ¿Os acordáis que la he marcado antes? Pues aquí el precio vuelve a bajar, vuelve a rebotar otra vez en la zona de soporte. O sea, digamos que aquí incluso podríamos entrar varias veces y intentar realizar operaciones. Bueno, y luego ya el precio se va hacia abajo, ¿vale? Y este es un poco el ejemplo de lo que sería esta estrategia. Bueno, aquí es cuestión ya de que vosotros abréis vuestros gráficos, empecéis a practicar y bueno, y no os metáis a lo primero que veáis, sino que veáis un poco cómo evoluciona el precio y cómo estas zonas de soporte y resistencia funcionan. Y sobre todo, como os digo, siempre cuantas más veces rebote el precio en esos niveles, pues más posibilidad hay de que lo hagan en el futuro. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Cualquier duda que tengáis, como sabéis en los comentarios, estaré encantado de responderos o, bueno, pues creo que no hay mucho más que comentar, ¿de acuerdo? Pues nada más, encantado de estar aquí con vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.